cuerpo y aquí está la cola. Y muchas veces hay el proceso ursinal, ¿no? En la pancreatitis aguda, el problema está en el reflujo. ¿Por qué? Porque en el conducto están las enzimas activadas, no en el parénquima. ¿Se acuerdan? En anatomía hemos visto que están los islotes de Langerhans y los acinos pancreáticos. Y ahí hay enzimas digestivas no activas. Las activas están aquí. Entonces, un aumento de presión, una regurgitación, un trauma del conducto de Wilson va a producir pancreatitis. ¿Por qué? Por inactivación de sus enzimas. ¿Cuáles? La tripsina, la quimiotripsina, la carboxipeptidasa, la amilasa, la lipasa y la elastasa dentro de otra. Esas son las más principales, las más importantes. Las inactivas serán, ¿se acuerdan? El tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, etcétera, etcétera. Y se vuelven a tripsina. Cualquier aumento de presión va a producir pancreatitis aguda. En el caso de la RSP, son las dos. Entonces ustedes canulan el Wilson en vez de canular el colédoco. Se mete el contraste y si se mete a presión, hay pancreatitis aguda. La otra, un corte en el Wilson o una quemadura al hacer el corte, porque se hace con coagulación, produce pancreatitis, en este caso de la cabeza del páncreas. O meter las pinzas, ¿no? Y dañar también los conductos. Entonces, por eso la RSP está ocupando un lugar dentro de las causas de pancreatitis. La causa más frecuente de pancreatitis es la biliar, es decir, el lito o la piedrita del colédoco que obstruye el mismo colédoco y a la vez el Wilson. Entonces no drena y aumenta la presión, regurgita y hay pancreatitis. Es la causa más frecuente. Los litos más pequeños, por eso ya no se lisan los cálculos. El ácido uso desoxicólico o el queno desoxicólico lisan estos cálculos, los deshacen. Pero a veces lo vuelven barro y migra hacia el colédoco. Entonces, por eso ya no hacemos ese tratamiento. Ni la litotripsia que apareció como la del riñón, ¿no? Entonces antes se hacía en la vesícula, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque baja el cálculo y se ocluye. Y el paciente viene no solo con colecistitis, también con una pancreatitis. Entonces la litiásica o biliar es la más frecuente. El trauma por la RSP es la segunda en frecuencia, que antes era el trauma era la última causa. Y generalmente el trauma era por los que se caían sobre las bicis y se clavaban aquí el manubrio de la bici o de la moto. Pero hoy por la RSP, en segundo lugar. En tercer lugar está la alcohólica. Aunque en otros países esta es la de primera instancia, la pancreatitis alcohólica. El alcohol irrita, aumenta la presión, se metaboliza algunos directamente con las enzimas, la activan. Entonces produce pancreatitis aguda. Típicamente son 2-3 días de ingesta de alcohol y de repente dolor y pancreatitis aguda. La hipertrigliceridemia.
los triglicéridos. Mientras más elevados estén, más propensión a hacer pancreatitis. Medicamentos: el diurético, la furosemida, la clorotiazida, tamoxifeno, algunos quimioterápicos producen pancreatitis. Y misceláneas, ¿no? La enfermedad del cobre, y otras más que no me acuerdo, hay un montón de la enfermedad de Wilson, que es la enfermedad del cobre, la hipercalemia, etcétera, etcétera. Son más raras, pero estas son las más frecuentes. ¿Qué producen? Activación de las enzimas. Por tanto, una autofagocitosis. El páncreas empieza a digerir. ¿Qué produce esto? Una respuesta inflamatoria clásica. Si ustedes leen solo respuesta inflamatoria, solo respuesta inflamatoria, están leyendo pancreatitis. ¿Ya? Es decir, cómo inicia el proceso inflamatorio, llama a los leucocitos, llama a los fagocitos, llama a los leucotrienos, llama a los tromboxanos, prostaglandinas, a todos. Antiagregantes plaquetarios, todo el proceso de inflamación está aquí y produce daño. Y esa es la pancreatitis. Ahí empieza todo. Tenemos que hacer una correlación. Entonces, la pancreatitis al inicio era una enfermedad severa con alta mortalidad, hasta la comprensión de esto, porque esto es igual a falla orgánica múltiple y finalmente muerte. Y eso hace la pancreatitis: falla renal, falla pulmonar, alteraciones de la conciencia, hipotensión, shock y muerte. Entonces, esa era la pancreatitis. El primero en investigar fue Ransom, y él dio criterios. Hoy en día se está abandonando los criterios de Ransom y estamos con los de Atlanta, estamos con los de Tokio, estamos con los de la Sociedad de Gastroenterología de Japón precisamente, y hay un montón. Ustedes van a ver los criterios de Glasgow, Apache 1, 2, 3. Cada uno más o menos explica con diferentes enfoques la gravedad de la pancreatitis. ¿Por qué Ransom? Ransom es el que inicia. Y ustedes ven el libro, y en el libro hay dos con piedra y sin piedra, ¿no? Y dice a las 24 horas. Ransom quiere dar pronóstico de la pancreatitis, no diagnóstico, sino el pronóstico, cómo le va a ir a ese paciente. Y dice, si tiene una edad mayor de 55 años, si tiene una transaminasa glutámico-oxalacética mayor a 200, o una HDL mayor a 400, o una glicemia mayor a 250, a este paciente le va a ir mal, hay que ponerle puntitos y bla bla bla. ¿Ya? Y a las 48 horas hay leucocitos mayor a 15.000. Y a las 48 horas, es decir, al día siguiente de internado, si nosotros le tomamos calcio y este ha disminuido, si le tomamos una gasometría y la presión parcial de oxígeno está menor a 76, si le tomamos un exceso de base, está más de -6,
si le tomamos sus tiempos o INR, tiempos que están disminuidos, están consumidos, el hematocrito ha disminuido en un 10%, es decir, se entró con 40.000 de hematocrito, pero 40%, y ahora está en 35%, entonces es más del 10% más pronóstico. Entonces, ¿qué explica la fisiopatología de la pancreatitis? La pancreatitis al principio es inflamatoria. Hay leucocitosis, pero si es mayor de 15.000 es gran leucocitosis. ¿Cuándo hay esa leucocitosis? ¿Es un problema? Si el paciente es añoso, peor. Si es diabético, peor, ¿no? Entonces estos son criterios de gravedad. ¿Qué está sucediendo con la leucocitosis? Destrucción de los acinos pancreáticos. Se está extravasando el líquido, y al extravasarse el líquido está creando un tercer espacio. El exceso de base para nosotros quiere decir lo que no se puede medir. Ustedes han visto en la deshidratación, piden electrolitos, ¿no es cierto? Entonces hay deshidratación hiponatrémica, hipernatrémica, hipocalémica, etc. Pero hay elementos que no puedes medir y que deshidratan al paciente, y que lo matan. Y solo se puede medir con la gasometría, con el exceso de base. Tiene su historia, en realidad no es de las bases, sino es de los aniones que no se pueden medir. Y esto quiere decir que le faltan más o menos más de 6 litros. Es decir, si la volemia es 5 litros, le estás debiendo 1.000. Y va a venir hipotensión, y va a venir insuficiencia renal, y va a venir falla orgánica múltiple. Y como hay extravasación de líquido, va a haber derrames, ascitis, derrame pleural, edema, ¿no es cierto? Entonces, esto nos está indicando. Cuando evoluciona la pancreatitis, puede tomar los vasos, la elastasa lisa los vasos. Entonces, que hay una hemorragia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando hay hemorragia? Baja el hematocrito. Nosotros no nos damos cuenta de cuánto está secuestrando el páncreas. Pero si está más del 10%, ha descendido ese hematocrito, entonces está sangrando el paciente. Entonces ya es una pancreatitis hemorrágica. Entonces está la aguda edematosa. Está la pancreatitis aguda hemorrágica, por la disminución del hematocrito. Si todo esto lo junta, va a haber falla orgánica múltiple. ¿Dónde se refleja? En el riñón, insuficiencia renal aguda, creatinina C, más de 2, de 3, y pulmones, derrames, y lo que ustedes han debido escuchar, el famoso SIRPA, síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto. Si ustedes ven esa placa, tiene como si fuesen infiltrados de bronconeumonía, pero es agua, es líquido. Bloquea el pulmón, por tanto baja la presión parcial de oxígeno. Ramsson dice si tiene más de 7 de estos criterios, la mortalidad es de más del 60%, o sea, de 2 y 1. Esa es la fisiopatogenia de la pancreatitis. Por eso el texto les pone Ramsson. Los criterios de Atlanta y los de Tokio son más específicos. A ellos son más modernos. Tomamos en cuenta la tomografía. ¿Qué nos va a mostrar la tomografía? Nos olvidamos de Ramsson. ¿Qué nos muestra el ataque? ¿Qué habría en ese páncreas?
Imagínense el peor páncreas, con todos estos factores, con toda esta fisiopatogenia. Si está sangrando, ¿qué va a haber? Una hemorragia, Pero ¿cómo va a haber la ataque? Con una corrección. ¿Ve? Corrección puede ser en la cabeza, puede ser aquí. Que la tomografía puede discriminar si es sangre o líquido. Entonces ya es un criterio. Le pasan contraste y va a pintar homogéneo el páncreas. Ustedes han visto el páncreas en una tomografía, es bien blanquito, pero va a haber áreas negras, heterogéneas. Entonces el contraste no entró, eso se llama necrosis. Entonces, necrótica. Y la necrosis es porque se han lisado los vasos, ya no hay perfusión, el páncreas está muriendo. Y al igual que cualquier órgano, si se necrotiza, se gangrena. Por tanto, se infecta, ¿no? Se hace un absceso necrótico. Y vamos a ver eso. Cuando entrábamos a operar un páncreas necrotizado, sacábamos tejido muerto, flemoso, hediondo. Y eso es necrosis del páncreas. Entonces la tomografía nos va a mostrar eso. ¿Y cuánto por ciento? ¿En qué parte? Etcétera, etcétera. Líquido. Secuestro de líquido. Una colección, dos colecciones, tres colecciones. Todo el páncreas, toda la cabeza. Páncreas deforme. Entonces es un criterio de gravedad. 3 de esos ya está peor el paciente. Y clínicamente, ¿qué vamos a ver? Dolor. El dolor indican que es uno de los peores dolores que hay, solamente superados por los cálculos renales. Pero el dolor es intenso, que obliga al paciente a doblarse, ¿no? O sea, un dolor en posición maometana o en posición fetal. Náuseas, vómitos muy explosivos. El paciente vomita y vomita, no tolera nada. Lo demás es inespecífico, puede haber distensión, puede haber fiebre solamente si está muy complicado. Y si hay hemorragia, ¿qué vamos a ver? Signo de Guller. Uno. ¿Y el otro? Reito. Recta. Es decir, alrededor del ombligo está una equimosis o en los flancos, que es del retroperitoneal. Y podemos ver un paciente insuficiente si está ya con problema pulmonar. Si le tomamos placa de abdomen, está imagen del colon cortado. El colon normalmente lo hemos visto así completito. Aquí viene el colon, se corta, aquí otra vez aparece. A veces refieren que hay un asa sentinela, el duodeno, así lleno de aire vigilante, ¿ya? El signo de la hélice. Pero el mejor estudio es la tomografía. Ahora, el diagnóstico no se va a hacer ni por la clínica ni por la imagen. No el diagnóstico. El diagnóstico se va a hacer con la tripsina, que hemos visto que es la enzima más específica, es la que hace activar a toditas en realidad. Cuantificando el tripsinógeno tendríamos el diagnóstico de pancreatitis, pero hay pocos laboratorios que hacen eso. Nos queda la amilasa y la lipasa. La amilasa al principio se eleva, hace una curva grande, rápida, al primer día o a las primeras 24 horas, generalmente ya está elevada y va descendiendo de a poquito en la semana. En cambio, la lipasa es al revés. La lipasa tarda en subir, mayor a 40,
pero antes de la semana ya puede llegar a mayor a 400. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces pedimos siempre amilasa y lipasa. Valores elevados, pancreatitis. Si nosotros tenemos diagnóstico de pancreatitis, entonces pedimos todo eso. Leucocitos, pruebas de función hepática para ver si no es una pancreatitis biliar, que es la más frecuente. Si tenemos hiperbilirubinemia a expensas de la directa, fosfatasa alcalina elevada, transaminasas elevadas, entonces es una, y amilasa elevada, como pasa, tenemos una pancreatitis biliar. ¿Tratamiento? Si es una pancreatitis biliar, la causa es Sacar el cálculo. el cálculo. Entonces, es eso. Porque el problema es el cálculo que está obstruyendo. Entonces, esa es la causa más frecuente en nuestro medio, la pancreatitis biliar. En los otros, puro tratamiento sintomático. ¿Cuál es el objetivo? Líquidos. Ahorita vamos a ver el tratamiento. Entonces, el diagnóstico, amilasa, lipasa. Si no hay laboratorios que hagan esto rápido, amilasa en orina. La amilasa en orina también es una prueba diagnóstica de pancreatitis. Y después lo pueden complementar con ecografía. La tomografía nos va a ayudar, pero lo último que se dice es que aguantemos la tomografía por lo menos hasta la segunda semana. ¿Por qué? Porque vamos a tener estos cambios. ¿Ya? La hemorragia, el secuestro de líquido, la necrosis, todo eso. Obviamente si el paciente está grave le adelantamos, pero si no, nos aguantamos con la tomografía. Muchos no se aguantan, ¿ya? Le piden de entrada la tomografía. Bueno, si tiene plata el paciente, igual le vamos a repetir las 2 semanas. La que más vale es la de la segunda semana. ¿Ya? Esa es la que nos va a dar más pronóstico. Las indicaciones quirúrgicas. Bueno, primero, tratamiento. Hemos dicho que es una respuesta inflamatoria. Como les decía, si ustedes se leen este capítulo, hay una pelea entre el CARS, el MARS, etcétera, etcétera. Es decir, la respuesta antiinflamatoria. De eso es la respuesta inflamatoria. Antes usaban corticoides, hoy ya no. Usábamos antiinflamatorios, hoy ya no. Solamente tratamiento sintomático. Lo peores son los líquidos. Y hemos visto que necesita hasta 6 litros, puede necesitar. Entonces, eso nos manda a catéter venoso central para la infusión grande de líquidos, para que no nos pasemos. Cada día electrolitos séricos, glicemia, etcétera, etcétera, para hacerle sus talleres, ¿no? Y que no se nos deshidrate. Puede necesitar al principio hasta 4.000, 5.000 de líquidos. Después eso va a ir graduándose. Si es hemorrágico y está bajando el hematocrito, sangre. Si está con presión parcial de oxígeno menos de 76, ¿qué le van a hacer? Oxigenación. No le va a dar mucho. No es suficiente. Intubación. O por lo menos terapia. De entrada terapia. Eso implica rayos X de tórax, gasometrías seriadas, etcétera, etcétera. Eso le van a hacer en terapia. Si no logran subir con sus talleres,
está silpeado. Y así según se encuentren el problema, el azúcar tiende a subirse. Entonces, ¿qué vamos a usar? Insulina. Entonces, cada día hay que hacerle taller para tratar la causa. Solamente la RCP es la causa más temprana y es la mejor para atacar. Las demás, puro esto. ¿A quiénes vamos a operar? Antes se operaba el absceso, la necrosis y la hemorragia. Entonces el absceso, si el paciente empezaba a hacer fiebre, insuficiencia renal, sirpa, fiebre, entonces había colecciones adentro, a lavar, y sacábamos ese tejido debridante. Hoy en día ya no. Ninguno es quirúrgico, salvo el hemorrágico con serio compromiso del hematólogo. Es muy raro. ¿Qué hacemos? TAC. Segunda semana. ¿Qué esperamos ver en la tomografía? Una colección formada, que precisamente se va a formar a la segunda semana. Por eso tardamos en la tomografía. ¿Qué vemos en la tomografía? Que tenga pared. Si tiene pared, drenamos. Entonces, si aquí está el abdomen, aquí está la pared, entonces metemos un catéter por aquí, con una cola de cochino, y listo. Si necesita por la espalda más, por la espalda va a venir el otro. Si el estómago está aquí, entonces por endoscopía otro drenaje. Si no hay endoscopía, o se puede transgástrica, piel, estómago hasta la colección. Por donde se puede y los drenajes que se pueden. Y esto se va a drenar. Y el paciente va bien. Va bien. Ya no describimos las cirugías en boca de horno, lavado peritoneal, constante, debridación. Creo que ya nadie hace, la verdad, en estos últimos años. Lo que sí hemos aprendido es poner los drenajes que se necesiten, por donde se necesiten. Para esto, mediante tomografía guiada o radiología, o finalmente la laparoscopia. Esa es la única indicación quirúrgica de la pancreatitis. Esa es la única, lo que ha cambiado. ¿Ya? Otra cosa que ha cambiado, ustedes van a leer la nutrición parenteral. Al paciente no se le daba nada por vía oral. Por un tiempo se empezó con una sonda nasoyeyunal, es decir, que a través de la nariz pase por el estómago y se vaya más allá del duodeno, y por ahí se le pasaba la nasoenteral. ¿Por qué? Porque si no iniciamos la alimentación, va a haber translocación bacteriana y se va a formar más rápido el absceso o la necrosis abscedada, ¿ya? Que no es lo mismo. La necrosis infectada es diferente al absceso. El absceso es pus totalmente localizado, en cambio la necrosis infectada es la necrosis que hemos visto en los órganos, como el apéndice. Entonces, ya no usamos la NPT, usamos dieta